sumando al material que les pasó Guido, yo le voy a hacer algunos aportes de la experiencia y que me parecen que son necesarios. Muchas veces es importante a la hora de construir nuestro personaje, creo que ya lo habíamos hablado, pensar un poco en cómo hablan y sacamos muchas veces de nuestra vida diaria, ¿no? Algún tío, algún vecino, algún amigo que habla de una manera, en el caso de los mayores, cómo habla la abuela, cómo habla la señora. Entonces, uno tiene que estar lo suficientemente preparado como para capturar esos acentos, porque son distintos colores que les vamos dando al personaje, ¿no? A la hora de construirlos. Y hay varios condicionantes que son muy importantes tener en cuenta, que se han manifestado en el material de Guido, pero acá les digo desde otro lugar. Y uno de los condicionantes muy importantes, partamos todos que siempre, o la mayoría de las veces, el diálogo es producto de la acción. Eso tenemos que tener siempre presente. Les decía que uno de los condicionantes es el contexto. El contexto en el cual el personaje se comunica con su emisor, por ejemplo, y en el rol del momento. Por ejemplo, un médico a la hora de su profesión como médico, cómo se desempeña en un simposio, cómo se expresa verbalmente en un simposio, o con su familia, que va a ser distinto, con un paciente del campo, entonces, eso, el diálogo también está dependiendo del contexto inmediato que se produce, y un personaje puede tener a lo largo de la historia varios contextos. Con respecto a otro aspecto importante y condicionante también es la edad, ¿no? El niño, el adolescente, el adulto mayor, el anciano, cómo se expresa, los modismos, las muletillas, el tiempo. Es muy importante el tiempo. Muchas veces uno detesta algunas palabras y obviamente no los dice. Sin embargo, a la hora de escribir una historia, construir un personaje, es importante a veces esa palabra que uno detesta, porque tiene que tomar distancia en ese caso, porque el personaje no es uno. Otro condicionante importante también es la condición social, ¿no? Alta, media, baja. Esto nos da también el nivel de instrucción, ¿no? El nivel educativo, la manera en que se expresa un profesional. No es lo mismo que alguien que no haya atravesado la universidad, por ejemplo, como de la representación, ¿no? De construcción y de común denominador. El nivel de instrucción. La profesión, como les decía, también diferencia, no es lo mismo un médico o un profesional cómo se manifiestan los oficios, por ejemplo, tener en cuenta, ¿no? el carpintero, el obrero. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la cultura del país. Generalmente hemos visto en los guiones que nos han mandado la utilización del tú. Si esto no está justificado, no tiene por qué utilizarlos. ¿Por qué? Porque aleja, en este caso la palabra del tú, aleja de lo coloquial de la construcción del guión. No hace a lo coloquial, no es coloquial. Es más bien acartonado, hay una distancia, ¿no? Y por otro lado, bueno, si no es español o en este caso en el país santiagueño, la utilización del tú no se justifica. Y es muy importante tener en cuenta cuando uno habla o va a retratar un personaje, una secta, de un grupo, de una tribu. Es muy importante tener en cuenta los códigos que se utilizan, ¿no? Y hace un par de años a esta parte los adolescentes utilizan el AR, ¿no? AHRE, usan muy a menudo. Eso
uno tiene que estar lo suficientemente atentos como para captar los modismos. Insisto, estos aportes que vienen de la experiencia siempre contribuyen a la hora de tener en cuenta para la construcción de un personaje.